Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa Conciencia de Unificación. El director está bien feliz. Sí. Aparte ya se cree mucho porque alguien lo reconoció. Después de 35 años de reconocer que sí es algo de notarse. Bueno, voy a decir rápidamente. En el programa anterior del Espantapájaros estaba un amigo mío de hace muchos años. Tenía más de 35 años de no verlo. Y me lo encuentro aquí, nos saludamos, nos dimos besitos, nos agarramos las pompitas, sigue siendo el mismo. Se acordó de mí. Bueno, en fin, vamos ahora sí a lo que Muy es. bien, pues bienvenidos a nuestro programa Conciencia de Unificación, aquí por ADR Networks, activando tus sentidos. Hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante que yo creo que les va a recordar a Crayon, acerca de dejar de pensar como humanos. Yo soy Mayuritzia en Amoroso Servicio de Luz y vamos a estar aquí organizando las risas o algo así con el maestro y director Henry Main, tomando turnos para reír. Sí, porque ahora sí tenemos motivo para reír de nosotros mismos como raza humana, del maestro Crayon. Ya lo iremos platicando, pero el tema es muy lindo, muy interesante. ¿Conocen a Crayon? Esperamos que sí. Vamos a platicar de él también. ¿Cómo dejar de pensar como humano o deja de pensar como humano? Yo soy Henry Main y bueno, pues ahora las chicas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Yaceret, muchas gracias por estar aquí y pues todos los que vayan teniendo duditas, vayan escribiéndonos por favor. ¿Y si son dudotas? ¿Y si son dudotas también? Si no saben quién es Crayon, también háganlo saber. Sí. O quizás sí lo conocen. Pero... Yo soy Galata, qué bueno que están aquí, pues vamos a aprender mucho sobre eso de no ser humanos. ¿No sale muy bien o no? No ser, no, sino dejar de pensar como humano. Ahí empiezan las cosas que hay que aclarar precisamente. Todo el problema viene en el pensar. Bueno, mientras estamos en cuerpo humano, somos humanos, ¿verdad? Sí. Pero estando en cuerpo humano podemos dejar de pensar como piensan los humanos, o pensamos los humanos. Pero que hay una manera específica de pensar como humano, dirían ustedes, ¿cuál sería? En separación, en dualidad. Muy bien. ¿Qué más? Validando el cuerpo. Drama cósmico. Ajá. Validando cómo está el mundo. ¿Qué más? Cómo es la personalidad. Juzgando. Bueno, y entonces, ¿eso está mal pensar así? Pues sí, ¿no? Porque si hablamos de conciencia de unificación, es ir hacia la unificación, no validar la separación de ya me hizo, ya me dijo, o él es tal cosa, o yo soy tal cosa, porque los juicios van hacia todos lados. Fíjense que ahorita que comentan esto, recordé lo que nos dicen los maestros. Oigan, y si ustedes son capaces de crear tantas cosas caóticas, ¿por qué no se animan a crear otras cosas distintas, más armoniosas, más amorosas, etcétera? Y en la semana con los movimientos que hay, yo dije, sí es cierto, toda nuestra energía la colocamos en el caos y decimos, ¡ay! ¿Quién sabe por qué pasó? Pero nosotros colaboramos con esa atención. Bueno, vamos a pensar en las condiciones actuales que según se divulgan en el mundo, pues no van del todo claritas, ni bonitas, ni bien, ni demás. Esta posibilidad de que yo te ataco y te mato un general, pues yo te mato ahora quién sabe cuántos, pues espérate, te voy a responder, y empiezan a ir las cosas. Y así está el mundo. Sí, pero en principio se origina siempre como se originan ese tipo de cosas. O sea, un señor que está en el poder siente que lo van a tirar del trono y entonces distraigo la atención, le pego a este generalito y entonces ya se me viene para acá y todo el público que me quiere tirar ya le pone atención a otra cosa y yo tan campante, ¿verdad? El manejo de las masas. Exactamente. Pues siempre lo han hecho así, lo de las Torres Gemelas y todo siempre ha sido así. Entonces, pensar como humano te lleva a que todo esto te lo tragas completito, como diciéndole, ya me lo tragué todo. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Miedo, incertidumbre, angustia y pánico en determinados momentos y demás. Eso es pensar como humano, digo yo. Sí, porque lleva a esa guerra, es validar al otro, volvemos a lo mismo, y querer ir sobre el otro, peor aún, a ver quién tiene la razón. Te quita tranquilidad, te quita paz, te quita centro, te quita equilibrio, te quita todo lo demás. Dejar de pensar como humano implica que todo eso ya no lo validas como tal, y entonces te centras en tu corazón, en tu ser, y te quedas en paz y dices, pues el mundo estará muy así, pero a mí no me mueve, porque además yo voy a mover al mundo. ¿Por qué? Pues partimos de un principio que es, como es adentro, es afuera. ¿Se acuerdan del Kybalión? Sí. El segundo principio, el de correspondencia. Bueno, pues entonces, si ese principio ya lo validas como de verdad, que funciona, pues entonces dices, yo me quedo en paz y mi mundo, es decir, lo que yo abarco, que eso es mi mundo, está en paz.
a pesar de que las señoritas de al lado estén muy nerviosas y este tipo de cosas, yo Bien estoy en serias. paz. Y serio. Serio. Y hablando sexy. Ah, no. Bueno, en lo que se anima, yo reflexionaba que ahí hay un truco. A ver. Este asunto de, no, es que allá afuera está feo. No, yo no puedo intervenir. Pero ¿saben por qué? Porque nos da miedo la responsabilidad. La responsabilidad al reconocernos como creadores. Entonces, es conveniente, para no asumir esa responsabilidad, es conveniente no aceptarlo del todo. Entonces, aquí ahorita es como una reflexión para que, oigan, de verdad nos conviene evadir esa responsabilidad y mejor y si la tomamos para crear lo que nosotros queramos. Entonces creo que de ahí vamos los humanos, de un lado a otro. Bueno, sí depende de mí, bueno, no tanto porque ya hasta aquí ya no me gustó. Eso yo no lo creo. Oye, por eso también ayuda a agarrarlo con humor, con los memes famosos. Dicen, los mexicanos agarran todo con humor. Y pues sí, es la única manera que tenemos a corto plazo de empezar a subir la vibración, aunque es de manera inconsciente. A ver, toma más aire porque de repente como que te está yendo la otra. Y se pone morada. Me pongo roja. Aquí la cuestión básica también está en ceder el poder. El poder de uno mismo, de estar en su centro, en su control de sí mismo, en su equilibrio, en su manera sana de estar en paz. El momento en que el mundo te empieza a mover porque empieza a decir, y nos va a caer una bomba, y quién sabe qué, y quién sabe cuánto, y que el mundo está muy... Y te pones Y así. te quedas sin aire. Te quedas así. Se te fue la voz, ya no pudiste más. Totalmente. Entonces, eso es ceder el poder. Ya le diste el poder a todo lo que supuestamente está moviendo a todo mundo. ¿Y entonces qué? Si mueve a todos, ¿te tiene que mover a ti? No. Pero, ¿saben? Ahí hay otro truco. Es que eres una insensible. No. Es que espérenme tantito. A ver, si yo me preocupo, ¿se soluciona? No. No colabora en nada. Y al contrario, cuando han meditado, Ajá. sí colabora. Sí colabora. Entonces, si se dan cuenta, no, es que eres una insensible, pues es que mira lo que está pasando. Está sucediendo en esta realidad aparente, nada más. Pero el que yo colabore a ese miedo, a ese pánico, etcétera, pues yo creo que ya es una decisión. Pero además, no, eso de que yo colabore a esto y al otro, pues, mira, no intentemos partir del principio de que colaboro o no colaboro con los demás. Más bien, me soluciono yo primero a mí mismo en mi centro. Porque si tú no estás bien centrado, bien solucionado en ti mismo, en tu paz, pues la colaboración que ejecutes va a ir cargada y sesgada con lo que tú todavía no solucionas. Y entonces, ¿qué colaboración es esa? Entre comillas, colaboración, pues sí, colaboración ¿hacia dónde? Hacia el pánico y hacia lo que tú no estás equilibrado, o colaboración hacia lo que está equilibrado. Pero si los demás no están equilibrados, ¿en qué colaboras tú? Más bien no es de colaborar, es de solucionarte a ti mismo y desde ahí irradiarte y que haya otros como tú que se inspiren. Porque miren, hagan el caso de, a ella le ha pasado, que nos va a contar, va en el metro y muy en paz y toma sus clases de Lemdu cada 8 días. Y de repente una señora en el metro, ¡pum!, da el azotón. Y esta es la pobre. Y entonces ahí está ella como, ¿y ahora qué hago? ¿Qué soy ahí? Se oyó otro Henry Mann que está aquí encerrado. En una realidad aparte. Una realidad Quería ver los aparte. comentarios, pero no, se oyó otro Henry Mann. No crean que es otro teléfono, no, es otra realidad ¿Ven paralela. lo que les digo? Que hay un quieren desfase distraer? de Por eso segundos. decía que aquí me quedo quietecita. Quítese esa manita. Entonces le pasó a ella, y lo va a contar ella más mejor que yo. Sí. A ver, platícalo. Entonces yo estoy en el metro Mixcoac. Vamos a subir las escaleras. Una señora no sabía tomar la escalera eléctrica. Y entonces va perdiendo poco a poco el equilibrio. Y las personas se hacen hacia atrás. O sea, porque ¿En les vez dio de miedo, detenerla? porque les dio, no sé, estaban impactados. Digo, yo creo que si para ese tiempo estuviera más de moda los videos, se ponen a grabar, que es mucho lo que sucede. Y yo, oigan, y yo vi cómo se iba abriendo paso. Yo creo que estaba yo como unos 6 escalones atrás. Y veo que se va abriendo, digo, oigan, agárrenle, y ahí voy. No. ¿Y Y la ya agarra? la agarro. Pero... ¿Y la los cachaste? Sí, la caché. Pero ya después la preocupación es,
ya vamos a llegar hasta allá, y si no logramos, porque se fue cayendo totalmente, porque era de subida. Ahora es lograr levantarla cuando ya llegamos al final. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Ella, en vez de entrar en pánico o de actuar como los demás, que actuaron o no actuaron, se dio cuenta de que ella tenía una posibilidad de actuar a su manera, en su equilibrio, en su paz, y ser efectiva en esa ayuda. Vamos, tú serías muy efectivo en la ayuda. Suponte que de repente sale un día de estos en el futuro, Trump mandó una bomba en Irak y estalló y mató a quién sabe cuántos en la ciudad. A que de repente se cae la bolsa de valores, a que todos los noticieros empiezan ahí, y a que todos ustedes van a estar prendiendo en la tele y en el radio viendo noticias. ¿Verdad? Ahora, ¿qué provoca eso? Las compras de pánico. Pues todo lo que están diciendo ahí, lo estás asimilando, oyendo, y te está afectando. Ahora, ¿qué dirían ustedes? Entonces nos estás diciendo que apaguemos la tele. A ver, un momentito. ¿Tienes equilibrio como para ver todo eso y que no te afecte? Velo. ¿No lo tienes? ¿Te conviene verlo? No. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que puedes hacer que no te saque de tu equilibrio? Nosotros estamos proponiendo primer movimiento hacia adentro. Siéntete en paz y demás. Y así estás dejando de pensar como humano, porque el humano se hace afecto a los desastres, a los peligros, a los daños, a los miedos, a los pánicos, por una manera de ser de muchos años y por cuestiones que tienen que ver incluso hasta con los genes. Fíjense nada más, ¿sabían ustedes que tenemos lo que se llama un cerebro reptiliano todos los seres humanos? Sí. Esa parte es un remanente de cosas genéticas que se han quedado ahí, que nos hacen pensar como piensa un reptil, que es sobrevivencia, comida, ataque y demás. O sea, nos vuelve animales en el sentido de supervivencia del cuerpo humano. Uh-huh. Ahora, el resto del cerebro, el córtex y todo lo demás, ya no es de ese tipo, es otro pensamiento. Es entonces para decir lo siguiente: si piensas como humano, te estás centrando sobre todo en el cerebro reptiliano, que es una parte de atrás chiquitita, no tan grande, y estás dejando todo el neocórtex y todo lo demás sin utilizar, que eso es lo humano, lo verdaderamente humano. Entonces, ahí está la cuestión. Vamos a irla viendo con el maestro Crayon, si quieren ustedes. ¿Quién es Crayon? Vamos a empezar primero por ahí. Es un maestro, es una parte etérica, un maestro lo podemos llamar, que está en cuidado de la red electromagnética de la Tierra, le llamamos a su alma Gaia. Entonces él se pone en contacto primero con Lee Carroll y él lo empieza a canalizar y habla mucho acerca de términos como de conciencia y sobre todo de ir haciendo ese trabajo, de ir subiendo el nivel de vibración por todos los cambios que se empiezan a dar. Me parece que ya tienen unos más de 30 años haciendo esas canalizaciones. Bueno, vamos a decir entonces lo siguiente. Él, a través de Lee Carroll, que es una persona que ha venido a México, en noviembre estuvo aquí, y canalizando a Crayon, y públicamente y demás, y lo hace por todo el mundo, empezó a recibir las canalizaciones de Crayon, y empezó a recibir toda esa información, y la puso en forma de libros, dio conferencias y lo sigue dando, y el primer libro que publicó, pues muy, muy interesante, pero el segundo todavía más, porque se llama algo como así como deja de pensar como humano, o no piense como humano. Uh-huh. Y entonces ahí vino la cuestión: caray, esto está muy interesante, porque el maestro Crayon nos está proponiendo que para dar un salto de conciencia como el que ya se impone en la Tierra, porque estamos en niveles de vibración cada vez más altos, pues si pensamos como humanos, es decir, nos refugiamos en la parte reptiliana de nuestra cabecita, que es ese cerebro reptiliano, pues entonces no vamos a estar a nivel de la vibración que ya es de unificación, que es de otro nivel de vibración donde las cosas están más unificadas, no tan separadas. Bueno, entonces deja de pensar como humano para que te vayas preparando al momento en el que la Tierra esté lista para ese momento en el que todo sube de vibración, y entonces ya te puedes poner en ella, pues ya no como en pensamiento humano reptiliano de separación, sino un nuevo pensamiento de un ser humano en donde realmente sí es de pensamiento verdaderamente humano y no con otros arraigos, es decir, de aspiración hacia la conciencia de unificación. Acuérdense, Nietzsche aspiraba al superhombre. Y bueno, pues ahí está la cuestión: dejar de ser humano para ser superhumano, es decir, más allá de lo que nosotros ahorita identificamos como pensamiento humano, que es de separación,
empezar a tener pensamiento de unificación. Es a grosso modo para decirles quién es Crayon y les recomendamos su libro. Es el segundo de una serie larga de libros de canalizaciones. Bueno, vamos a hablar con él, ¿no? Sí. Porque tenemos la oportunidad, dado que él, además tenemos la enorme fortuna en Lemno de que cada 15 días tenemos una sesión con el maestro Crayon y responde a nuestras preguntas de todo tipo. Y bueno, pues olvídense, es un placer muy grande para eso. Maestro Crayon, ¿cómo está? Buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. A través de Mayurici vamos a recibir su comunicación. Sí. Maestro Crayon, lo tratamos de explicar a nuestro modo, pero ¿cómo explicaría usted esa idea de dejar de pensar como humano? Dice que los humanos tendemos a empezar a mover la intención desde una pequeña capa, desde cuando empiezan a llevarlo hacia toda la amplitud, hacia la conciencia, hacia el universo o hacia ese punto de encuentro donde todo se expande. Dice, ahí realmente son de ayuda, dice, y dejan de ser humanos, porque los humanos se creen una pequeña parte, una porción de una gran extensión. Dice, y realmente ustedes no son eso, solamente son parte de una experiencia encarnada, pero lo pueden llevar a vivenciar otras cosas. Necesitan encontrar ese anclaje, esa conexión, para dejar de pensar como humanos. Dice, la humanidad está atada a todas sus vivencias, todos sus recuerdos e inclusive lo que creen que está en la Tierra. Dice, si no son capaces de ver más allá, dice, ¿cómo van a lograr ayudar a la Tierra y al mismo universo? Dice, tienen una tarea tan grande y están tan atados. ¿Y qué se puede hacer, maestro? ¿Se puede aprender? ¿Alguien nos puede enseñar a dejar de pensar como humanos? Dice que él, con todas las canalizaciones, todo el conocimiento que comparte, lo que busca es compartir con la gente que se sienta en paz y que empiecen a pensar diferente, dice, ya no como humanos, porque empiezan a ser conscientes de toda la luz que tienen y dejan a un lado todas esas, dice, aparentes claridades que tienen, dice, porque esas aparentes claridades los llevan a atarse a una personalidad, a que les hicieron. Dice, es un vaivén constante y están muy ensimismados. Dice, simplemente se quedan en una rutina. Cuando empiezan a ampliar su conocimiento, su pensamiento, dice, lo llevan hacia el sentimiento, encuentran esa unificación y son capaces de ir expandiendo todo ello y empezar a sumar para que se vaya dando ese cambio en cada uno, dice, y dejar de pensar como humanos. ¿Y cómo sería una sociedad en el mundo de seres humanos que ya dejaron de pensar como humanos? Dice que sería como lo narran con los seres etéricos, que están dentro de una casta y están en conexión. Dice, ellos realmente empiezan a hacer esas conexiones. Dice, pero muchas veces en la humanidad, dice, ustedes mismos se matan. Dice, ¿qué es eso? Dice, eso solamente es parte de ese ego que los hace estar enclaustrados. O sea, ustedes mismos se van encadenando y creen que no hay salvación, que no hay liberación. Dice, en cambio, sí hay mucho que hacer, pero tienen que empezar a moverlo. Dice, ya cuando dejen de pensar como humanos, encontrarán esa comunicación, esa transparencia. Dice, todos permanecen unidos. Dice, quizá en un nivel diferente, pero cuando lo empiezan realmente a vivir, a sentir, dice, ahí ya empieza a notarse como esa unidad, esa unificación entre los seres humanos. Dice que ya se podrían llamar de otra forma. ¿Cómo nos podríamos llamar? Dice que seres unificados. Ah, qué bien. Seres unificados me gusta. ¿Y qué tanto es la cuestión debido a una manipulación genética o cuestión genética en el cuerpo humano? Ya hablaba yo del cerebro reptiliano, por ejemplo, que es un remanente de otros momentos de evolución del cuerpo mismo. ¿Y qué tanto es cultural? Y si en lo cultural estamos, entonces ¿qué tanto está impuesto por ciertas élites que les interesa que se piense de esa forma porque les conviene? Dice que hay mucho que está ahí relacionado. Dice que sí hay mucha intervención de otras razas, sobre todo desde otros tiempos, porque dice que esas razas necesitaban el control para que no se dieran otras cosas y de ahí hacer que nosotros fuéramos partidarios, que les diéramos energía. Entonces ya cuando empiezan a ver que los humanos tienen algo más, dice, ahí empiezan a indagar y por eso empezaron a ser, dice, tan importantes los humanos, porque tienen el ADN de muchas razas y entre
esas razas lo que buscaban era el control, el dominio. Dice, y si había un ser pensante o un ser con la conciencia abierta, pues no se iba a rendir tan fácilmente. Dice, por eso fueron tan manipulados, pero ahí sigue ese remanente. Y en cuanto a lo social, dice que lo social afecta bastante, dice, sobre todo porque va sumando, dice, dentro de la misma familia, estructura familiar, estructura de la sociedad, tienen ciertas posiciones, y cuando empiezan a querer soltar, a querer hacer los cambios, la misma sociedad los reprime y quieren seguir igual. De eso es solamente miedo de qué va a pasar si salen de ahí. Entonces hay mucho valor en ustedes que requiere, más bien que las otras élites quieren sostenerlo, encerrarlo y de esa manera mantener el control. Y la manera de empezar a salir de eso, yo estaba proponiendo una introspección, un hacia adentro, una solución de principio del ser humano, propiamente el individuo. Una vez que esto se logra, maestro, ¿usted qué nos propondría como el siguiente paso? Si es que el primero, yo estoy proponiéndolo, es válido efectivamente como ya un camino hacia la solución, ¿cuál sería un segundo paso en ese sentido? Dice que empezar a validar las cosas que ya se empiezan a sentir, dice, porque muchos lo hacen a través de la sensibilización, inclusive a través de la meditación, pero ya cuando llega un momento complicado, se vierten en esa atención y hasta ahí se quedan. Dice, se olvidan de hacer esa retroalimentación, de ir hacia atrás y equilibrar la energía. Dice, ustedes tienen que hacer ese vaivén para que realmente funcione. Dice, porque si no, si nada se quedan en la introspección, también necesitan la acción. Y si buscan la acción, no se olviden de la introspección. Dice, eso siempre debe de estar constante para que se mantenga un equilibrio y se mantenga ahí estable. Dice, si no, pues nada más lo van perdiendo, pero necesitan ponerle esa intención, atención. Dice que también otro paso podría ser el escribir, que por eso ayuda mucho la escritura automática y empezar a ver toda esa comunicación que permite que en otras estructuras se empiece a dar, que inclusive con la conexión con la tierra, con los elementos, nos ayuda también a estabilizar nuestro cuerpo y a equilibrarnos, sobre todo para potencializar nuestra luz. Fíjense que nosotros en Lemdu estamos proponiendo el equilibrio y este tipo de cosas, hacemos técnicas y damos esas técnicas y desde hace años lo hacemos. Y de repente resulta que un familiar se enfermó, lo llevan al hospital de emergencia y está crítico el asunto. ¿Y qué creen que le pasa al Lemdu en cuestión, que es el hermanito de este hermanito? ¿Qué creen que le pasa? Que está muy equilibradito y como diciendo, calma, no pasa nada, está bien, o que se movió. Normalmente se mueve. Sí. Es decir, tenemos que poner mucha atención a que lo que vemos como la posibilidad de solución, como decía el maestro Crayon, adentro y afuera, el hecho, pero también hacer el movimiento de hacia adentro. Por eso quería poner el caso de lo que Gálate ya vivió en un par de ocasiones, que es encontrarse con situaciones en donde nadie se mueve, nadie quiere meterse para no, pero ella de pronto, a pesar de su manera de ser normal, se mete a actuar y lo hace. ¿Qué te mueve a hacerlo? ¿Recordaste o te salió el instinto? ¿Qué pasa allí? Ya ahorita me viene el sentimiento. La empatía con esa persona, porque okay. En algún otro momento que también fue muy fuerte fue cuando una persona respiró dióxido de carbono y estaba ahí tirado. Entonces los policías pues no se le acerque, y como ya había tomado mi curso de Reiki, yo dije, pero lo voy a acompañar. O sea, esa es la empatía de, oye, si a mí me estuviera pasando eso, mínimo que me acompañen. Sí, bueno, la cuestión está en vencer el miedo en el momento en que se tiene que vencer. Dejar de pensar como humano en el momento en que conviene dejar de hacer ese pensamiento del tipo de siempre, porque las personas lo están necesitando, porque la situación se está poniendo de una forma tal que si no hay un centro de equilibrio, lo demás va a ser un manicomio. De hecho, se vuelve un manicomio, pero tú eres el único que no, en un grupo de personas. ¿Qué ocurre al grupo de personas cuando ven que de repente desciende alguien así o está equilibrado así? Pues hay posibilidades de que se equilibren, ¿no? Sí, que actúen similar. Sí. Fíjate que ahorita ya que pasó el momento, una cosa que me pasó es que en ese momento era de actuar. Sí. Ya después ya me caía este sentimiento, pero en ese momento era actuar.
porque se necesitaba, porque se requería, porque era lo conveniente. Entonces, cuando pasa ese momento que ya todo se alivia, ¿no? Y ahí sí donde me impactó más emocionalmente. Pero básicamente ahí su entrenamiento ya empezó a salir. Porque les digo que es de años que vamos diciendo y siempre los ando metiendo yo en ejercicios de a ver, ¿qué harías si tiembla y tu mamá está aplastada ahí debajo de una losa? Se quedan así como, ¿por qué nos pones estos ejemplos? ¿No? Esa primera vez sí me caló. Vamos a prepararnos para un corte, ¿no? Sí. Vamos al primer y único corte de este programa Conciencia de Unificación. Déjame en decir unos algo. minutos Vamos a regresar, sí, pero el maestro Crayon nos va a seguir diciendo más cosas. Sí. Empiecen a escribir Sí, y empiecen a preguntar, porque tenemos la oportunidad de algo que estamos proponiendo, que ahora sí tómenlo en serio y escríbanos y digan, ¿y yo cómo lo haría si esto y aquello? Porque los tiempos que se vienen, hermanitos lindos, no son como han pensado que son muy bonitos. Vienen cosas que ya ven ustedes que se mueven, pues ahora sí que no querríamos que pasen, pero... Y si pasan y tú estás desequilibrado y pensando como ser humano, ya te llevo todo el drama cósmico, ahí vamos. Hay que estar preparados. vamos a verlo después, pero Sí. los invitamos a que nos sigan acompañando y escribiendo. Regresamos aquí en Conciencia de Unificación por ADR Networks. Activando tus sentidos. Hola, ya estamos de regreso en Hola. nuestro programa Conciencia de Unificación, hablando acerca de esto de dejar de pensar como humanos. ¿Les sale a ustedes bien? Estoy viendo que no hay tantas preguntas, ¿eh? ¿Qué tal? ¿No lo conocen o qué pasa? Tienen miedo. Sí. Están pensando como humanos. Están pensando como humanos. Bueno, maestro Crayon, vamos a seguir con usted, ¿le parece? Sí. De hecho, Bueno. sí tenemos una preguntita. Pues a ver, entonces, a ver si... Dice, Maestro Crayon, ¿es verdad que en el ADN de los humanos está contenido todo el conocimiento del universo? Eso he escuchado decir de otros hermanos galácticos. Gracias de antemano. Dice que sí, que está contenido ahí gran parte. Y sobre todo porque es como un espacio que... como el cubo de Metatron, que es una puerta interdimensional, tiempo y espacio. Dice, así pasa en el ADN. Por eso siempre se habla de tanta información que va entrando y cada vez se va descubriendo más. Maestro Eso Crayon, dice. ¿qué tanto la información y el conocimiento nos puede ayudar a que dejemos de pensar como seres humanos? Dice que el conocimiento es una gran puerta para llegar a todo ese despertar. Dice, y todavía más conocimiento, que conocimiento atrae más conocimiento. Dije, Sí. se repite la palabra, pero así va. Sí. Conocimiento atrae conocimiento, dinero atrae dinero y miedo atrae miedo y ese tipo de cosas. Abundancia trae abundancia. Gracias, sí. Digamos que es la ley de atracción. En la ley de atracción espiritual o de la conciencia es distinta a la ley electromagnética de atracción. En la ley electromagnética de atracción los opuestos son los que se atraen. En la de conciencia y de espiritualidad es los semejantes se atraen. Entonces, si tú piensas en positivo, te van a llegar actitudes, acciones, manifestaciones en positivo. Así que conviene mucho dejar de pensar como humano. Por eso están aquí, porque están pensando similar a nosotros, ¿verdad? Sí, tenemos aquí un comentario, una preguntita de Cecilia Pereira. Maestro Crayon, ¿cuántos seres unificados hay en la Tierra? ¿Tiene usted esperanza en nosotros? Dice, yo me comprometo a seguir escribiendo y enviando mensajes. Espero estar a la altura de las circunstancias. Gracias. El maestro dice que no es tan cuantificable. Dice, más bien es empezar a creer en uno mismo. Dice, yo sí les tengo fe. Dice, si ustedes no se tienen fe, dice, ¿qué esperan de los demás? Dice, entonces sí, se vayan sumando con esa intención de ir aperturando ese conocimiento, la conciencia. Dice, ir eslabonando todo eso para que realmente ustedes sean luz y se vaya haciendo toda esa comunicación entre todos. Dice, porque hay grandes cosas que ustedes pueden hacer. Dice, la humanidad tiene una gran responsabilidad. Dice, pero lo primero es dejar de pensar como humanos y de ahí pueden empezar a aperturar, dice, muchas conciencias porque ustedes están en el ojo del huracán, dice. ¿En qué consiste esa responsabilidad que tenemos grande los seres humanos? Dice que de compartir el conocimiento que está en otras galaxias, en otras dimensiones. Dice, si apenas ustedes son conscientes de ustedes y de otros lugares, si supieran de otros seres, podrían ir escalando mucho más, porque el conocimiento ahí está
en la Tierra se permiten muchas cosas que en otras partes, en otros niveles no se permiten. Entonces, si aquí empiezan ese despertar, pueden ayudar a subir la vibración no solamente de la Tierra, sino de que los universos empiecen a converger y se empieza a dar toda esa transformación. Por eso es el maestro electromagnético. Y a eso iba yo, precisamente. La labor del maestro ha sido múltiple, más incluso de lo que nosotros mismos hemos llegado a enterarnos. Él mismo nos dice, siempre estoy haciendo cosas y haciendo muchas cosas. Bueno, pero básicamente es propiciar la posibilidad, quiero ver si el maestro lo confirma o no, pero es una de las posibilidades que se me ocurren y seguramente una de sus tareas dentro de este movimiento electromagnético de las cuestiones, de propiciar que en la Tierra haya una rejilla electromagnética que sea energéticamente estable y de un nivel determinado, que propicie nosotros por resonancia o por acción directa el subir nuestro nivel de vibración corporal, de células, de ADN y demás. Y quiero imaginar entonces que también viene un despertar del ADN. Él acaba de referir todo lo que en el ADN hay. Alguien preguntó específicamente sobre el conocimiento del universo en el ADN y él dijo que sí, en gran medida sí es así. Imagínense que la labor del maestro Crayon, vamos a preguntarle si es así, pero uno de sus efectos, y quizás a futuro, sea empezar a posibilitar que nuestro ADN empiece a reaccionar de una forma tal que burbujee, digámosle así, y entonces empezamos a recordar cosas que no habíamos recordado y cuácatelas, de pronto ya sabemos cosas que ni nos imaginábamos. ¿Es una de las posibilidades, maestro? Sí, dice que de hecho ya está pasando, que lo que hace es empezar a activar esos átomos, esa energía que está en cada uno. Dice, cuando se hace a nivel global, afecta al interior, es como hacerle algo a una parte de su cuerpo, va a afectar a nivel celular. Lo mismo pasa con la Tierra, dice, solamente que ahorita la están afectando demasiado. Entonces hay que empezar a hacer ya ese cambio porque... Dice, ustedes tienen esa capacidad de ir transformando todo lo que pasa afuera, así como él va transformando la rejilla electromagnética con la intención de ir activando todo ese movimiento e ir haciendo todo más paulatino. Dice, pero pues muchas veces se va acelerando y se requiere ya ese cambio. Cuando dijo maestro Crayon que nosotros le estamos afectando es obviamente por estas cuestiones de que a un reyesito se le ocurre lanzar una bombita por acá, matar a alguien y entonces viene la contra y entonces empieza los noticieros. Pues ahorita sí ya vamos a tener clientes, vamos a hacer explotar toda esta cuestión propagandística de que miedo y entonces viene una corriente, una así como ola de conciencia, de separación entre los seres humanos y estamos echando por tierra un trabajo de vibración más alta. Sí, ese trabajo dice que empezó más fuerte desde el 2012. Dice, ya para ahorita era para que ya hubieran sucedido muchas más cosas. Dice, pero apenas unos cuantos van despertando, van creyendo en su fuerza, van realmente moviendo la energía. Dice, porque realmente los humanos creen que solamente con las manos hacen. Dice, y realmente no. Dice, pueden hacer con la intención, con la voluntad, pero ¿cuántos creen? Primero que es posible y otra vez, ¿cuántos ponen las manos? Bueno, más bien, ¿cuántos ponen la voluntad para hacerlo? Muchas veces lo hacen más fácil hacia lo negativo, ¿no? ¿Por qué no verlo al revés? ¿Por qué no ponerle toda esa fuerza, pero para todo lo positivo? Para el amor y para estar unos con otros. Ahorita en lugar de meternos miedo unos entre otros, ¿por qué no mejor vibrar en amor y en armonía? Bueno, venimos con una inercia y hay que vencerla, pero el maestro Saint Germain nos ha preguntado, pero si tú ya estás creando un mundo de cierta manera y te cuesta cierta energía o cierta tensión y cierta voluntad, ponle lo mismo a un mundo en donde todo está bien, pues no es más que un enfoque distinto y un sostenimiento así. Lo puedes hacer, ¿por qué no lo haces? Porque pensamos como humanos. Estamos pensando como humanos, hay que dejar de pensar como humanos. No sé si hay preguntas. Aquí tenemos una pregunta de Gabriel, dice, me encanta el tema de hoy, gracias por darnos luz. A mí me gustaría sanar patrones, ¿por qué me pasa y cómo puedo ayudar a que vayan para no atraerlos a mi vida? Para que se vayan, para no traerlos a mi vida. Ay, lo que dice el maestro Crayon es que los patrones van muy relacionados a historias pasadas, o sea, vidas pasadas o dentro de esta misma encarnación. Que ahí lo primero sería empezar a ver realmente si te sirve de algo eso o ya es momento de irlo liberando. Dice, ahorita ya se ve que lo quieres liberar, dice, entonces empieza a verte
con la conexión divina y desde ahí comienza a expresarte, empieza a mover todo eso, porque si no simplemente vas repitiendo. Dice, nada más corta esos contratos, que inclusive en meditación le pidas a él, Arcángel Miguel, que entre a los registros akáshicos y que empiece a liberar, a purificar todos esos registros que te llevan a tener esos patrones y sobre todo liberar también karmas. Maestro Crayon, usted empezó a canalizar con Lee Carroll y a hacer esta divulgación de su conocimiento y de cuestiones que usted hasta iba diciendo en los libros sucesivamente. Dentro de un tiempo ustedes van a ver en su ciencia ciertos elementos y lo van a empezar a descubrir. Y sucedió. 2-3 años después, pácatela lo que había sucedió, o sea, se descubrió. Entonces usted, podría yo pensar, como que dijo, hijo, está dura la tarea, ya vamos a tener que tomar un tiempecito más largo del que yo. O sea, no es llegar y ya punto, ¿no? Hay que armar la rejilla, hay que irles diciendo, hay que hacer labor de difusión, hay que hacer, y ya lleva como 30 y tantos años haciéndolo, pero ¿cómo ve usted? Nada más viene una bombita por allá y todo el mundo, ¡ay! Y estamos otra vez igual como antes. Entonces basta. No hay moral. Como dice el dicho, es más fácil destruir que construir. Sí. Pero ¿cómo vería usted la cuestión? Sí se ha logrado, ¿no? Sí ha logrado usted mucho. Aunque, como digo, de repente, y como usted no lo dijo también, ahorita le están poniendo demasiado para el otro lado y pues como que la cosa por eso va a resultar como podría resultar si no lo corrigen. Dice que a él le gustaría que ya estuviera todo de otra forma, dice, pero pues paso a paso sí se ha logrado algo. Dice, cada vez hay más seguidores de estas ideas, dice, y no solamente seguidores, sino que realmente accionan. Y ese cambio se ve en la Tierra. Dice, ya bastantes desastres se han evitado con esta ideología, que es unificarse en meditación, en ir visualizando, ir en contra de todo lo que pasa en el mundo, no como en guerra, sino cerrar, como decía el director, cerrar los noticieros e ir hacia adentro y de ahí empezar a co-crear en luz. Me muestra como muchas personas meditando, mucha luz, haciendo todo ese movimiento energético. Dice, porque hay muchas semillas estelares que ya comienzan a despertar y empiezan a recordar todo ese bagaje de información de cómo se maneja la energía, que ayer hablábamos con el maestro Tesla en el grupo, más bien en el curso de los jueves, y nos hablaba acerca de él, cómo visualizaba la energía, y es que así me lo muestra. Dice, es que para ellos es como magia. Entonces dice que todo eso ayuda cuando lo empezamos a poner en potencia y en acción. Bueno, pues no sé si hay otra pregunta. Pregunta Luz Maud. Maestro Crayon, siento que he cambiado en mi sentir y ya no soy tan emotiva en ciertas situaciones. La pregunta es, ¿me estoy desensibilizando? Que era lo que decía Gálata. Ahí lo que dice el maestro Crayon es que más bien empiezas a ver lo real en cada cosa. Dice, ¿realmente eres más de ayuda ahora o como eras antes? Dice, visualízalo desde ahí y qué te hace sentir. Dice, si lo amoroso perdura, si tu paz perdura y ayudas al otro a ir hacia allá, y dice, ahí está tu respuesta. Bueno, otra vez ponemos a Gálata como ejemplo. Ya me gustó. Acuérdate que tú venías con depresión. Sí, y ahora ríe y hasta saca su sensibilidad. Pasaste de la... Se siente facial. Pasaste de una señorita muy densa y muy en depresión y con una cara de capulina y todo lo demás, a una señorita muy sonriente, muy alegre, muy con ideas nuevas, muy fresca, muy dispuesta a ayudar y a moverse. Este cambio, ¿a qué lo atribuirías tú? Al trabajo y a la ayuda del grupo. Y en suma, ¿has dejado de pensar como humano en alguna medida? Lo que sí es un hecho, ahora pienso distinto. A como estaba antes, pienso totalmente distinto. Y es a través, lo que comentaban ahorita, de este conocimiento. Porque en ese momento tú crees que solamente hay una manera. Y ahí es gris, aparte. aparte. Pero entonces cuando empiezas a abrirte, hay tantas formas de estar. Y nos ha pasado, realizamos trabajos, pero tenemos ahí nuestras caídas. Y dice uno, ay, no, se siente muy feo y buscas subir la vibración lo más rápido posible porque se siente ya muy feo como se estaba antes. Pero por lo menos ya eres consciente de que caíste, por así decirlo, que ya no estás como te gustaría estar. Maestro Crayon, esta unificación de los corazones, pues mucha gente que nos ve en el día a día, que nos pregunta cosas y demás, le suena como una cuestión de que, ¿cómo es eso? ¿Qué es?
¿Es cuando abrazas a alguien? Como que lo ven mecánico y dicen... ¿cómo? ¿Lo sacan? Pero, y no le atribuye ningún valor efectivo. Pero creo yo que lo más efectivo sería precisamente hacer un movimiento interno, que desde lo interno se identifique uno como uno con todo lo demás y hacer valer esa unificación de corazón a corazón. Y digo de corazón a corazón y no de pensamiento a pensamiento, porque lo hemos dicho muchas veces, en los seres humanos el pensamiento es de separación. Es decir, en ese sentido, pensamiento humano igual a pensamiento de separación. ¿Verdad? Es una fórmula de ese tipo. Entonces, cuando decimos deja de pensar como humano, es deja de pensar en separación. ¿Puede haber pensamiento de unificación? Sí, pues consíguelo. Pero no te pases tanto ya por el pensamiento, pásate más por el sentimiento, porque el sentimiento de suyo unifica. Entonces, si unificamos los corazones, efectivamente se da un movimiento de cambio. Y él ha dicho que sí ha habido cambios debido a estos movimientos de pocas personas o las que sean, no el gran cúmulo de los 8,000 millones de seres humanos que hay en el planeta casi, sino de algunos cientos o miles apenas, pero que hacen un valor de unificación tan grande que imagínense lo que ocurriría si duplicáramos ese número de seres humanos que sí hacen válido el pensamiento de conciencia de unificación, o pensamiento de unificación, como lo dijo, ¿verdad? O ser humano de unificación. Ser humano de unificación, ajá. Y lo llevan a cabo. Sí, ahí ya se daría realmente un cambio, porque si ya la humanidad ha pasado quién sabe cuántos años así, ya vamos hacia el otro lado, ya hay que subir esa vibración, y sobre todo dice que es empezar a validar lo que es, dice no solamente lo que creen que es, dice en eso valida, radica toda la diferencia, porque si ustedes validan que hay pura separación, que hay objetos, que hay personas, que hay, dice, hay que ir mejor hacia el ser y desde ahí comenzar a compartir, dice, ahí realmente se da ese cambio, dice, pero ustedes se han cerrado tanto a querer manipular las cosas, tener el control, que se han olvidado de quiénes son. Maestro Crayon, a través de las canalizaciones que usted hace, pues principalmente a través de Lee Carroll y sus libros y canalizaciones y el trabajo de difusión y algunos otros canales que seguramente tiene, o probablemente, creo que alguna vez dijo que tenía algunos por ahí, ¿usted diría que ya se ha logrado en algún ser humano, o sea, le ha constado que uno o varios ya cambiaron y ya no piensan como humanos gracias a esa tarea que usted ha hecho o no? Dice que sí, hay varios que ya lo han logrado. Dice, pero como siempre, lo difícil es sostenerlo. Dice, porque sí, hay muchos que tienen esa cualidad, sobre todo con los que ya estaban listos, que de alguna manera tenían esa conexión o se conocían. Dice, ya se les da más fácil, pero otros que es mucho más complicado. Dice, y lo más difícil es que las situaciones de alrededor no los hagan caer. Dice, ahí es donde todo el trabajo comienza a perderse. Y el trabajo grupal podría ayudar para que en cuanto se logra cierto nivel, o ya se está en pensamiento de unificación, o ya no pensando como humano, el trabajo grupal puede ayudar para que ya estás pensando como humano, hacerle ver directamente. Es como darle un pellizquito, deja de pensar como humano. Pero digamos, ¿es buena estrategia hacerle ver directamente a la persona, ya estás pensando como humano otra vez? ¿O no es buena estrategia? Dice que en un futuro sí se prevé que haya comunidades que tengan un mismo pensamiento. Dice, ahorita las comunidades se dan más por donde naciste y ya, ahora sí que ahí te amolaste. Dice, ya después se puede ir eligiendo dónde quieres estar según tus creencias. Pero sí ayudaría a que las personas establezcan un punto común para recordarse cómo están y de esa manera regresarse a lo que es su paz, su equilibrio. Porque realmente cuando más empiezan a aperturar, ese trabajo se hace necesario porque va afectando a más. Y yo me refería a grupos más como Lemdu, vamos. Más así nosotros, sí. Entre los Lemdu. Supongamos, porque es solamente un suponer, me consta que no es así, pero vamos. Que ya todos los Lendus, que ya todos los Lendus dejamos de pensar como humanos. Órale. Y de repente el ambiente nos vuelve a mover y la estrategia es buena o no es buena, conviene o no conviene, que cualquier Lendu que diga, ya no está pensando como unificadamente, está otra vez como humano, hacerle ver y ayudarlo a que salga de eso, ¿no? Dice que sí se parte de un, ¿cómo dice? Un acuerdo. Dice que sí, siempre hay que ayuda. acordarlo. Sí. Sí, porque si no dice que lo toman como ir sobre libre albedrío.
otra Luego por vez. eso se ofenden. Sí. Así Pero pasa. pensar así no es pensar como humano precisamente, dado que partimos Que de la se unificación. ofendan. Exactamente. Sí. ¿Ven? Ahí estaría confirmado el caso de que ya ves si estás pensando como te decimos, porque ya te ofendiste. Ah, sí, es una señal. ¿Qué más hay por ahí del... Tenemos a Luz Maud. Maestro Crayon, ¿nos podría decir qué es lo que no se permite en otro lado que aquí en la Tierra sí? Dice que en otros lados no se permite pasar tan rápidamente de un nivel a otro. Dice que dentro de la Tierra desde la Tierra se puede ir a otros niveles muy rápido. Dice, y ya estando en nivel, solamente se puede ir de un nivel a otro, subiendo poco a poco. Dice, pocos son los que se permiten ir subiendo más, escalando. Y que también acerca del libre albedrío. Dice que en otros lugares no está permitido hacerse daño entre ellos mismos. Dice, los humanos sobrevaloraron eso. Es decir, que estamos haciendo mal uso de nuestro libre albedrío. Lo estamos usando a través del pensamiento de separación o de pensar, como decimos nosotros, por equivalencia, como humano, cerebro reptiliano y esas cosas. Nos estamos dando lujos que no deberíamos de darnos, y esto está afectando totalmente a nuestro ecosistema, a la Tierra misma, a nosotros mismos, y está afectando hasta la tarea que se hace para que las redes que se están tejiendo y demás, en determinados momentos, dado estos movimientos publicitarios a través de la televisión y los medios de difusión masiva de pánico, pues nos afecten en ese sentido y echen para abajo un trabajo de mucho tiempo. Por eso son tan necesarios, o podemos pensar, si nos unimos a esta causa, somos tan necesarios las personas que nos unimos a no validar el pensamiento de separación, a no validar el pensar todavía como ser humano en un momento como el que estamos viviendo, de cambios. Porque si creen que lo que está pasando es algo, espérense a lo que viene después, es todavía más fuerte. Y bueno, pues sí, ¿cómo no va a ser más fuerte si la Tierra misma está explotando de volcanes por todos lados, si Australia se está quemando completita, si bueno, tantas cosas que van a verse de movimientos de la Tierra, y hay mareas altas y todo lo demás? ¿Por qué? Porque se está ahora sí que evaporando, diluyendo los hielos en los polos. A ver. Tenemos una consulta de Hugo Matías. Maestro Crayon, se habla mucho de los grandes cambios que afectarán a muchas partes. ¿Nos puede hablar acerca de ello? Dice que ya desde hace mucho tiempo se ha hablado acerca de los cambios, dice, y poco a poco han pasado, o no tan poco a poco, pero dice muchas veces se ha ido tan querer como controlarlo, cerrarlo, que ahorita ya se tiene que empezar a mover todo eso. Dice, entonces ya empiezan a verse esos cambios de manera más clara, y sobre todo como ya hay más personas que están listos para ello y hacer el siguiente paso, ya se empiezan a mover esas posibilidades con la intención de que todo eso se vaya transformando y se vaya tomando lo mejor de cada uno, dice, o lo mejor de los humanos para el siguiente punto. Bueno, entonces ya casi nos vamos y vamos Sí. a dejar como conclusiones ciertas propuestas. Primera, no veas la televisión en lo negativo, ni la radio, ni nada de esos, si te mueve. En cuanto tú dices, estoy viendo una noticia que no me gusta nada y me está moviendo, ¿qué debe de hacer una persona? Apagarle o enfocarse de otra manera, porque no estás controlando tu emotividad de modo tal que tu pensamiento ya se está disparando hacia el miedo, el temor, la angustia, la psicosis colectiva y todo lo demás, sino al contrario, apagas y te cierras y te sientas y te equilibras, te respiras profundo y dices, ya estoy equilibrado. Y si logras que tu equilibrio sea de tal manera que puedas oír todos los noticieros sin que nada te mueva, pues velos. Pero mientras no lo logres, mi recomendación es no te pongas a verlos, porque te lleva entre la corriente todo lo demás. Esa es primera recomendación. Segundo, informarse. Es decir, acérquense a personas que piensan ya en pensamiento de unificación. En principio les recomendaría sobre todo que lean al maestro Crayon en sus canalizaciones, que vean los videos de Lee Carroll en YouTube, que son muchísimos, donde el maestro Crayon de viva voz, a través de él, dice el conocimiento que él tiene y nos da recomendaciones de lo más alto para dejar de pensar como humanos. Y todo aquel que ya deja de pensar como humano, que no tiene pensamiento de separación ni solo eso, acércate a oírlo, a comunicarte con él. Ve buscando otras fuentes de comunicación. A nosotros, véanos Por ejemplo, también. Bueno, a ver, digan de eso. Pues véanos la próxima semana, que ya se nos acaba el tiempo, aquí en nuestro programa de Conciencia de Unificación.
aquí y mañana por medio de nuestra página de Facebook de Mensajes de Unificación a las 6 de la tarde, hora Ciudad de México. Vamos a estar dando mensajes, más bien, las enseñanzas de los grandes maestros. Vamos a estar mañana y pues los jueves con el maestro Tesla, que está compartiendo acerca de la cinética, el primer movimiento de creación. También si quieren compartir con el director o conmigo en sesiones personales, también lo realizamos, canalizaciones, Reiki, asesorías del grupo completo. Lemdu. Así que si tienes este tipo de problemas que estamos mencionando, acércate a Lemdu y te damos una manera de solucionar y de ayudarte a que lo puedas solucionar por ti mismo. Yo soy Henry Mind. En cada átomo que del amor resulta el hijo despierta, también están los átomos haciendo un despertar bonito de luz, y ahí está la semilla de la vida que también nos ayuda a todo eso. Gracias por estar con nosotros. Gracias, yo soy Tere, muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos en 8 días. Yo soy Gálata y pues vamos uniendo caminos en amor. Yo soy Mayuritzin, gracias por estar y visita mi página de Mayuritzin Sanación de Unificación en Facebook. Y nos vemos la próxima semana aquí en Conciencia de Unificación. Recuerden, solo aquí por ADR Networks. Activando tus sentidos. Deja de pensar como humano. ¡Sí!